No son hombres arañas, pero están escalando una enorme estructura metálica. No son hinchas subidos a la malla de un estadio. ¿En qué año fue tomada esta foto? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo llegaron hasta allí? Son algunas de las interrogantes que presenta nuestra fotografía de hoy. En nuestra fotografía de hoy, 8 personas trepadas sobre lo que parecería ser un gran armazón de aluminio metálico. A simple vista, la malla es alta y los sujetos en la cúspide no cuentan con los respectivos equipos de seguridad. Detrás de esta hay varias viviendas, entre las que predominan casas de un solo piso. Al fondo de la fotografía se divisa un cielo despejado y abundante vegetación. Preguntamos a qué lugar corresponde esta imagen y la magnitud de la infraestructura. Lo que veo es la parte sur de Guayaquil, con unos niños jugando en esa estructura metálica, Yo veo una construcción tal vez de un estadio o edificio, aquí en Guayaquil. Aparentemente es de una construcción. Son personas arriesgándose prácticamente, porque antes no tenían las medidas de seguridad como ahora. Oye, amiga, esto parece que es en el estadio, pues. Esa estructura, esos son esas barandas que ponen, pues, para que no pasen, que tienen que pagar las entradas. Quienes conocen el sur de la urbe aseguran que nuestra imagen corresponde a uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad porteña. Parece como de los 80 más o menos, y bueno, parece como que están construyendo, no sé si es el centro cívico, parece, no sé, puede ser eso. Por la estructura, es el sur, lo veo porque sus casas no pasan de 2 pisos, por eso, y hay mucha vegetación. Aunque nadie acertó con el año de la foto, esta efectivamente corresponde a la cúpula del Teatro Centro Cívico, cuya construcción empezó en 1969. Aquí lo que vemos en la parte de atrás al Guayaquil de 1970, ¿no? Entonces esto de aquí sería, pues, yo me acuerdo porque mi abuelita tenía una casa por ahí y habían casas así bien modestas, ¿no? Muchas calles no estaban pavimentadas y al fondo que vemos, manglar, aplicando la sana lógica y el sentido común, entonces esto sería la cúpula del Teatro del Centro Cívico. En el año 1969 el doctor Velasco Ibarra ordenó que se haga esta obra. Y en la cuestión artística se contrató al mundialmente famoso pintor Osvaldo Guayasamín para que él haga una especie como de columna, ¿no? Una columna, digamos, más o menos conmemorativa a la de los próceres de la independencia. Donde actualmente está el centro cívico, esos fueron los terrenos del segundo hipódromo, ¿no? El segundo hipódromo, inclusive hasta hace poco, por el lado de la calle Quito, habían todavía unas graderías al frente del parque y que luego se convirtieron en unos mercados, ¿no? Entonces, toda esa extensa zona, yo me acuerdo, eran siquiera unas 5 manzanas, ¿no? Entonces eso estaba abandonado ahí, pues eso era con basurero y tantas cosas. Entonces esta obra fue una obra extraordinaria. El presidente José María Velasco Ibarra tenía previsto inaugurar el Teatro Centro Cívico con ocasión de las fiestas de independencia de Guayaquil en octubre de 1970. Sin embargo,
por falta de recursos económicos, no lo hizo. Así, el teatro se convirtió en un colosal elefante blanco. Pasaron más de 20 años, varios gobiernos y no se concluía la obra. Su inauguración finalmente fue en 1990 durante el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Pero nos falta por descubrir los detalles más anecdóticos de su diseño y construcción. Eso lo veremos al regresar en Álbum de Fotos. El Teatro Centro Cívico está ubicado dentro de los terrenos del Parque Forestal al sur de Guayaquil. Se levanta sobre un área de 6.400 metros cuadrados y consta de 2 plantas con 20.000 metros cuadrados de construcción. Su principal atractivo es su gran cúpula geodésica, que en 1970 era toda una maravilla arquitectónica. La inspiración de su diseño original está en México y se trata de la cúpula geodésica del Parque Acuático de Oaxtepec, un centro vacacional en Morelos construido en 1964. Sin embargo, la maqueta de la cúpula del Teatro Centro Cívico en un principio fue presentada por el arquitecto Gustavo Guayasamín, quien había previsto que fuera construida de concreto. Para conocer de cerca quiénes participaron en su diseño y los cambios estructurales a los que estuvo sujeta, visitamos al ingeniero Gonzalo Hurtado Uskokovich, director de la obra a cargo de la compañía Vicesa. Eso de que era de hormigón y que le hicimos semejante, costó millones de sucre en esa época, hacer el pilotaje y las bases para sostener esta cúpula gigantesca, que yo no sé cómo hubiéramos, yo tenía hasta miedo de ver cómo íbamos a encofrar arriba y desde abajo subirlo con andamios y con cosas, el encofrado para aguantarla y poder fundir la cúpula con hormigón. Eso era un trabajo pero gigantesco que teníamos que hacer. Así que a nosotros nos cayó de película cuando dijeron que la habían cambiado a la cúpula de aluminio. Eso fue increíble y se perdió todo. Millones de sucres perdidos en pilotes y en cimentación ahí, que no se usaron ni se usarán jamás, ¿no? Porque eso está enterrado ahí en el suelo. Para reemplazar el diseño original de la cúpula de hormigón en aluminio, se contrató a los creadores de la Cúpula de México. En nuestra fotografía hay 8 hombres en la cúspide. Se trata de obreros e ingenieros mexicanos que se encargaron de instalar las partes de aluminio y bronce que cubrirían la cúpula de 60 metros de diámetro. El material llegó en 3 buques mercantes desde el país azteca. Estábamos listos a hacer un andamiaje horroroso porque teníamos pánico de tener un encofrado para poder echarle el hormigón ahí encima cuando llega esto de la cúpula de aluminio. Entonces yo me fui a México también para ver cómo era y ahí había como 2 o 3 que ya habían hecho. Entonces se contrató a los mexicanos y se vinieron acá y ellos armaron toda la cúpula, todo lo hicieron ellos. Terminada la cúpula, el segundo reto era equipar el teatro. Para ello, se contrató al ingeniero Víctor Roo, director técnico del Teatro Cervantes de Buenos Aires, de Argentina. Entonces ellos nos corrigieron, yo cambié el escenario, los servicios higiénicos, los camerinos, todo se hizo ya exactamente como es ahora. Pero con la ayuda de esos argentinos eran directores de los teatros allá en la Argentina y que el doctor Velasco en su estadía en la Argentina los había conocido. Parece que él iba siempre a todos esos teatros cuando vivía allá. Pues. Y esa fue la salvación pues, del centro cívico, la venida de los argentinos.
El foso de la orquesta también fue modificado con tablas movibles, el sistema eléctrico, iluminación y salas de ensayo. Pero en el camino se presentó un inconveniente difícil de manejar. Cuando se comenzó recién la obra, quizás para Guayaquil era demasiado y faltó la plata. El problema ahí, debían millones al uno, millones al otro. Y el doctor Velasco mismo se rascaba la cabeza y decía, ya voy a ver cómo les resuelvo, pero no podía, pues si no había plata. Es una obra bien costosa. Pues. Desde su concepción en 1969, el teatro pasó 21 años en completo abandono y olvido. El edificio, a medio terminar, fue preinaugurado por el doctor Velasco Ibarra el 9 de octubre de 1970. Sin embargo, la construcción de la obra física concluyó en 1973 junto a la Plaza Cívica y el Monumento a la Patria Joven de Osvaldo Guayasamín, símbolo de los próceres de octubre. En 1980, durante el gobierno del doctor Jaime Roldós Aguilera, el municipio de Guayaquil entregó el inconcluso centro cívico al Banco Central en comodato por 99 años. En 1985, la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales del Banco Central del Ecuador se encargó de la remodelación del teatro. Aunque en un principio se pensó demoler la cúpula e incluso construir un nuevo teatro, su reapertura se dio en 1990 durante el gobierno del doctor Rodrigo Borja, con un rediseño integral a nivel estructural en acústica, tecnología y seguridad. A nivel interior se hizo una redistribución de las butacas a fin de que sea mucho más cómodo y se cumpla con las normas de seguridad para efectos, digamos, de desalojo e ingreso del teatro. Se liberó los espacios para un lugar para lo que es cafetería a nivel exterior. Rescatar este escenario artístico, sin duda alguna, fue una tarea maratónica y un enorme desafío. Sin embargo, después de su inauguración en 1990, el teatro ha experimentado varios cambios, no solo en su infraestructura, sino también en sus nombres. Si desea conocer en qué estado se encuentra actualmente y cuál es su proyección a futuro, no se vaya, se lo contamos al volver. Con un área de 60.000 metros cuadrados, esta obra monumental, que hoy se la conoce como Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil, ha tenido varios cambios en sus nombres. Los guayaquileños siempre pensábamos, era el Centro Cívico y el Parque Forestal. Luego se lo llamó juntos, un solo proyecto, que entonces se trabajó entre el Banco Central y el municipio de Guayaquil en lo que se llama Plaza de las Artes y Oficios. Entonces el teatro, digamos, se lo insertó dentro de ese contexto. Lograr que el Teatro Centro Cívico recupere su estatus y cumpla con los estándares de los grandes escenarios del mundo no ha sido sencillo. Actualmente esto se le ha dado vida, hay que reconocer, ¿no? Se le ha dado vida, se ha reactivado. Y hay muchos eventos que se realizan, ¿no? Inclusive en la explanada, y también pues ya se la está utilizando también inclusive para cuestiones de artística, presentaciones de orquestas, de cámara, etcétera, etcétera, obras de teatro, porque era necesario. El devastador terremoto en abril del 2016 afectó el complejo cultural y obligó nuevamente a cerrar sus puertas. El tema de las planchas fue solucionado rápidamente, pero el sistema contra incendios se demoró un poco para ser solucionado, y finalmente el mes anterior
En el mes de enero ya se pudo solucionar y se procedió a reabrir el teatro con todas las seguridades para quienes asisten continuamente a ese centro cultural como es el Teatro Centro Cívico. El Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil, además de ser un centro cultural, también es la casa de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. En el 2017, su apertura se realizó con un evento gratuito del grupo musical, que desde ya se pone a disposición para que turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar de su repertorio. El centro cívico tiene mucha importancia porque las instituciones, especialmente colegios, realizan algunos eventos de graduación. La gente que requiera hacer un espectáculo artístico también nos solicitan debido al costo menor que tiene el centro cívico en relación a los otros espacios culturales, ¿no? El centro cívico tiene una capacidad de 1.600 personas y nosotros les proveemos en algunas ocasiones incluso gratuitamente de ese espacio para que las instituciones funcionen y se realicen actividades culturales. Adicionalmente, estamos ya trabajando con la Universidad de las Artes para que la Universidad de las Artes realice dichas actividades culturales ligadas al trabajo que se puede hacer en el centro cívico. Ahí también funciona el ITAE, que ahora está adscrito a la Universidad de las Artes, y nosotros damos apoyo también para que el centro cívico se convierta en un centro realmente de cultura. Felices de tener un sitio así. Fíjate que en estos días ha habido unas funciones y se lo ve lleno eso de ahí, ¿no? Entonces todo el mundo está contento de tener un sitio así. Guayaquil ya tiene 3,5 millones de habitantes, entonces se merecía un sitio así enorme para que haya todos los espectáculos y todo. Hoy, la inmensa cúpula está lista para recibir a los amantes del teatro, la danza, la música y otras expresiones escénicas. Pero proyectarlo como un centro cultural que pone en manifiesto el talento artístico para fomentar el arte y la cultura en el país es tarea de todos.